El tema que me ha tocado esta noche para desarrollar con ustedes es el tema de la democracia, de las estrategias para el desarrollo de la democracia. Y, embora pese a que intente hablarlo en términos generales, no limitándome a Brasil, como saben ustedes, normalmente los científicos sociales generalizan su propia experiencia. Y cuando hacen grandes teorías, en general son las teorías nacionales que se ponen como si fuera el paradigma para el mundo. Pero como Marx hizo lo mismo respecto a Inglaterra, no hay por qué no tener muchas preocupaciones en exagerar y tomar el propio país o el país donde uno está viviendo o estudiando como si fuera el modelo de los países. Pero solamente con libertad metodológica que lo hago y cuanto lo posible no voy a hacer ninguna exageración del estilo brasileño que nos gusta tanto. Yo creo que la cuestión del desarrollo, de estrategias para el desarrollo de la democracia, no es un tema sencillo. Para empezar, el mismo tema de la democracia no es una cuestión sencilla para planteársela en Latinoamérica. Cuando uno tiene como contexto el desarrollo de la democracia en Europa, se sabe muy bien, si no muy bien, se imagina, que hubo todo un desarrollo de la historia del pensamiento y la formación de una actitud mental que yo podría, para simplificar las cosas, llamar una visión liberal del mundo, el pensamiento liberal, el liberalismo, ¿no es cierto?, al cual se sumó, a fines del siglo XIX, una lucha por la generalización del voto, el sufragio universal. O sea, ya preexistía una teoría sobre la diferenciación entre los poderes, vieja teoría de Montesquieu, la diferencia entre el ejecutivo, el legislativo, el judiciario, la teoría de la armonía de los poderes, la idea de cuáles eran los límites de la intervención del Estado frente al mercado, etc., cuando se planteó una otra cuestión. ¿Quiénes serían los titulares de los derechos asegurados por este orden que el liberalismo consideraba como un orden bueno? Y poco a poco, en el siglo XIX, se ha generalizado la idea de que el ciudadano sería el titular de los derechos políticos que, se agregaría después, serían los derechos democráticos. ¿No es cierto? No me voy a reportar a siglos anteriores para no nos perdernos en el tiempo. Pero, de hecho, fue esa junción entre un pensamiento liberal y una práctica de representación lo que constituyó el meollo de la herencia democrática. Democracia significa, en el plan político, la existencia de un pensamiento liberal sobre lo que es el Estado, cuáles son los poderes, cómo se los controla, etcétera, etcétera, más el hecho de que cada ciudadano va a elegir quién manda. Y como no lo puede hacer en forma directa, lo hace por representación. Pero a eso se ha añadido, en todo el siglo XIX, una crítica fuerte a esa misma idea liberal de democracia, que fue la crítica socialista. En el sentido de que, bueno, una organización política liberal, aun con el sufragio universal, sería insuficiente para garantizar plenamente la democracia, porque había que tomar en consideración el problema de la desigualdad. Y entonces se añadió a la idea de libertad, de democracia, pongámoslo entre comillas, formal, la idea de democracia sustantiva. O sea, que era necesario hacer reformas sociales para garantizar una cierta igualdad, de tal manera que la idea legal de igualdad no fuera solamente una ficción, sino que estuviera anclada, enraizada en una situación económico-social. Y ustedes saben la enorme discusión que eso produjo entre los socialistas. Y aún hoy día mismo alguien citó a Adam Przewalski en un libro que escribió él, donde dice que esa fue la trampa de los socialistas. O sea, que en el momento en que aceptaran la cuestión del voto, que simultáneamente se planteó otra cuestión. O sea, de que para ganarse no bastaba tener una visión
de la igualdad en términos de clase, sino que habría que añadir apoyos más amplios en términos de coalición, puesto que las transformaciones del sistema de producción habían, de alguna manera, limitado la expansión del proletariado estricto sensu. Pero no vamos a entrar en esa discusión. De hecho, estos son los marcos de la discusión de la democracia. Liberalismo más generalización del sufragio, o sea, ciudadanía en forma universal, más políticas capaces de disminuir las diferencias sociales, porque con ellas difícilmente la libertad significaría concretamente para el pueblo una transformación efectiva en su modo de vida. Y de alguna manera esta idea prevaleció en Europa. E incluso después los partidos socialdemócratas pues se han afianzado en ella, para decir, bueno, realmente es posible hacer la democracia, gracias al sufragio universal, un instrumento de, comillas, liberación, o si no de liberación, de mejoría de las condiciones de vida de la mayoría de la población. O sea, en el mundo moderno nunca se ha planteado la idea de democracia independientemente de la transformación de las condiciones materiales de existencia. No se trata sencillamente de un valor que va a tener una perspectiva y un desarrollo en el plan político, sino que se trata de algo más incluyente, que implica también en algún cambio en beneficio de las mayorías. Ese es, así, grosso modo, el horizonte ideológico en que esa idea pasa para el siglo actual. Bien, en el caso de Latinoamérica, el desarrollo de la idea de la democracia ya fue un poco distinto. ¿Por qué? Porque acá yo diría que se sumó a la misma concepción liberal del mundo una idea de movilización. Y esa idea de movilización no trajo simultáneamente con la misma fuerza que en Europa la idea de representación. Una cierta dialéctica ahí, momentos en que la representación tuvo prevalecencia, o sea, que la discusión sobre los partidos, sobre cómo se da el voto, quién representa a quién, sobre la autenticidad de la representación, tuvieron cierta fuerza, pero, grosso modo, hemos asistido aquí en Latinoamérica una fuerte confusión entre la voluntad del Estado que representa, entre comillas, el sentido que interesa a la mayoría y la idea de democracia. Y como también aquí se mantuvo la necesidad de juntarse al liberalismo, la idea de transformación de las condiciones de vida, a la idea fuerte que se juntó aquí en Latinoamérica, a los movimientos de liberación, de mejoría de las condiciones de vida, fue la idea de desarrollo, que es una idea que en cierto momento fue una idea dominante en las ciencias sociales latinoamericanas, el desarrollo económico. Y el Estado otra vez pasó a ser encarado como el locus privilegiado para las decisiones sobre el desarrollo. Y el desarrollo significa aquí la misma cosa que la mejoría de las condiciones sociales de existencia en Europa. O sea, hay que crearse condiciones para que el país, la nación, pueda tener condiciones mínimas que aseguren un grado mayor de igualdad entre las gentes. Pero no se pasa por los partidos, por las clases, por la representación, sino que se pasa por la idea de nación, y el Estado encarna esta nación. Entonces, el Estado encarna la nación, y por eso es un instrumento eficaz para el desarrollo, y por otra parte, la voluntad general, de alguna manera, con el camino del populismo, gana cuerpo también directamente en el Estado, saltando de algún modo toda la discusión sobre los mecanismos de representación, etc. Bueno, de ahí que acá en Latinoamérica, nosotros siempre estuvimos mirando esta cuestión de la democratización, de la mejoría de las condiciones de vida del pueblo, como una cuestión básicamente de Estado. Y no por casualidad, la derecha latinoamericana ha estado siempre mirando el Estado sospechosamente, pese a que siempre lo ha controlado. Pero el Estado fue simultáneamente un lugar de encuentro entre la presión de la mayoría, ¿no es cierto?, y los tomadores de decisión.
Entonces, el Estado, pongámoslo así, post-30 fue un Estado que siempre ha estado permeado por la presión de estas ideas de desarrollo y de algún grado de justicia social. No lo han cumplido, pero como ideología ha funcionado de esta manera. Bueno, ocurre que por circunstancias distintas, y no es el caso de repetirlo acá, en varios países, además de esa tendencia, hubo una otra tendencia muy fuerte que se ha adueñado del Estado, que fue el autoritarismo. Ya no el populismo, sino que el autoritarismo. Eso es más recién. Y entonces, en este caso, lo que antes legitimaba el Estado, o sea, el hecho de que ese Estado, después del 30, se abrió hacia presiones populares, y el hecho de que ese Estado era un mecanismo, una palanca para el desarrollo, de alguna manera quedó frenado como ideología cuando hubo la ocupación del Estado por las fuerzas de derecha, generalmente de la derecha militar, pero apoyada normalmente en una base civil, de un empresariado y una burguesía que también sostenían esta militarización del Estado. Bueno, esto creó una nueva etapa, se puede poner así, o por lo menos un nuevo contexto para la discusión actual sobre la democracia, que ya no tiene mucho que ver con lo que yo dije antes, sino que tiene que ver con una crítica que se hace al Estado como forma autoritaria de decisiones en favor de una minoría privilegiada. Y en este nuevo contexto que se dio con la liberalización, con la lucha contra el autoritarismo en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, con otras connotaciones que ustedes conocen mejor que yo mismo, acá en el Perú, otras connotaciones porque la vinculación no fue tan clara como en aquellos países entre el militarismo y las fuerzas de derecha tradicional, pero aún así, ¿no es cierto?, la crítica al Estado militar y al autoritarismo fue lo que otra vez puso la cuestión de la democracia sobre la mesa de discusiones. Y entonces ahí, en este momento, la democracia surge como si fuera, lo que hoy día tanto discutimos aquí, una aspiración de la sociedad civil. Incluso en ciertos círculos más ingenuos, el civil se oponía ahí al militar. No eran ni siquiera los conceptos hegelianos o marxistas o lo que fuera sobre sociedad civil, sino que daba la impresión de que fuera lo no militar, ¿no es cierto? Pero surge entonces una crítica muy fuerte al Estado autoritario, y de esta crítica al Estado autoritario nace otra vez acá con fuerza, o mejor, renace y hace enganche con lo que pasa en otros países del mundo, una ideología neoliberal, donde se ve el Estado como el enemigo. Y la democracia para muchos grupos pasó a ser la no presencia del Estado. Todo lo contrario de lo que fue en años anteriores, donde el Estado era el camino para una democratización sustantiva. Ahora, la idea parecería ser de que es necesario controlar el Estado, si posible sacarlo de la escena. Y se hace se da una vuelta al tema y se repone la cuestión de la representación, los partidos, la necesidad de la creación de partidos y la crítica simultáneamente al populismo. Bueno, no estoy valorando si es bueno o si es malo. Estoy sencillamente diciendo que existe esta tendencia hoy de considerar la democracia como algo que está vinculado a la sociedad civil en contra del Estado. Y que el Estado es malo hasta para el desarrollo, y seguramente malo como forma de manipulación de las masas, lo cual resulta en el populismo. Bueno, en la verdad, aquí hay muchos problemas que se juntan en esa percepción de la realidad, porque de hecho lo que pasa es que simultáneamente con la crisis del Estado militar, se dio en Latinoamérica una otra crisis, y en materia de crisis nosotros estamos siempre al frente de todo el mundo, ¿no es cierto? Pero se dio una otra
crises, pero crisis en un sentido, yo diría, en este caso, positivo, o sea, de cambio del padrón. Hubo un cambio en el padrón de acumulación. Voy a explicar un poquito mejor esta cuestión. Mientras se desarrolló en Latinoamérica un estilo de formación de capitales basado en impuestos directos o impuestos forzados, grandes fondos de acumulación, el Estado era indispensable para eso. ¿Cómo se hace la producción de grandes emprendimientos de energía eléctrica, por ejemplo, o de siderúrgica? Es el Estado, quien de alguna manera compulsoriamente hace la acumulación, hace el ahorro forzado y la inversión. Bueno, y los sectores privados de alguna manera se enganchan indirectamente a ese sistema y eso produce en su conjunto desarrollo y hasta cierto punto mejora la situación promedio de la población, o por lo menos virtualmente puede mejorarlo. Esto funcionó hasta un cierto momento, hasta un cierto punto, hasta que, por lo menos en los países industrialmente más avanzados, como es el caso de Brasil, de Colombia, de México, de Argentina, hasta que los sectores privados, también ellos, gracias al gran empuje de desarrollo, se capitalizan, se asocian a grupos externos. Los grupos externos, por otro proceso que no es el caso de discutirlo aquí, hacen inversiones internas acá, se asocian todos los grupos entre ellos, hay una internacionalización de la producción, y en este momento se produce también, por otras razones, un gran proceso de endeudamiento externo de las economías latinoamericanas. No era inevitable, pero ocurrió eso. Un gran proceso de endeudamiento externo. En este momento, ¿qué pasa con el Estado? Y después con la democracia. El Estado, de alguna manera, asume las deudas a partir de un cierto punto. Hay la estatización de la deuda externa y toda la crisis de la economía latinoamericana, en esta nueva etapa de inserción en la economía mundial, va a estallar en el Estado. Y las empresas no. Entonces, de pronto, se tiene un panorama en Latinoamérica, en muchos países, donde el sector público es el enfermo, mientras que el sector privado está muy bien. Y no se hace la conexión entre por qué uno está enfermo y por qué el otro está muy bien. No se ve que hay ahí una relación en la cual, de hecho, el Estado ha asumido lo que Furtado llamaba la socialización de las pérdidas. Y socializaron la deuda externa en el Estado. Con eso, las finanzas públicas se han desorganizado profundamente. Y más todavía, con el fortalecimiento de la sociedad civil, en el sentido de los productores, del empresariado, no del pueblo, después yo entro con el pueblo, pero del empresariado. Con el fortalecimiento de la sociedad civil, ellos se defienden y no quieren pasar al Estado las tareas de inversión, sino que quieren ellos mantener en sus manos las tareas de inversión, el ahorro y la inversión. Entonces hay una fuerte pugna para no pagar impuestos y se disminuye la carga bruta y seguramente la líquida de los impuestos que van al Estado. Entonces el Estado asume más compromisos y tiene menos recursos. Total falencia del Estado. Entra en quiebre el Estado. Y en casi todas partes de Latinoamérica, el aparato estatal está en quiebre. ¿Qué significa decir que el aparato estatal está en quiebre? Significa decir que la educación, la salud, la vivienda, incluso parte de la infraestructura, no funciona más. Y en este momento surge otra vez la idea de democracia. Pero surge la idea de democracia como una idea de reacción al Estado, de valoración del sector privado, sin que se haga la conexión que siempre hubo entre las condiciones políticas de la democracia y las condiciones sociales, o sea, la disminución de la desigualdad. Es como si hubiera ahí una escisión. Bueno, esto fue mala suerte para la democracia. ¿Por qué? Porque eso no necesariamente debía de ser así. Sin embargo, que al serlo así, cuando se rehacen los sistemas políticos, cuando el autoritarismo pierde fuerza, por otras razones, la democracia surge para el pueblo como alguna cosa ajena a su misma experiencia y a su mismo cotidiano.
resurge la democracia como forma de organización política, la libertad. Y en muchos países latinoamericanos estamos viviendo bajo un régimen de libertad. En el caso de mi país, yo soy insospecho porque no tengo relaciones con el gobierno actual, soy crítico del gobierno, que considero harto incompetente y hasta cierto punto traidor de los ideales democráticos, pero libertad sí existe. ¿Qué es lo que significa decir que hay liberalización, pero no hay democratización? Significa decir dos cosas. Bueno, liberalización sí, o sea, se han asegurado las libertades públicas, de organización, de expresión, de presión, etc. Ahora, significa decir que no hay, por una parte, políticas que lleven a una transformación de la sociedad en el sentido de más igualdad. Pero por otra parte significa también que no existe la construcción de instituciones democratizadoras. Si uno toma un país europeo como España, por ejemplo, yo recién leí un trabajo de Maraval, que fue ministro de Educación de Felipe González, y escribió un trabajo muy lindo sobre las políticas socialdemócratas en Europa. Y leí un libro también sobre la transición española, donde los mismos datos se repiten. O sea, la democracia pudo ser un valor. O sea, la gente cree. ¿Por qué? Porque mejoró la enseñanza, mejoró algo la previdencia social, mejoró la salud pública. Hubo el bienestar, para ponerlo de forma más sencilla, más corta, el bienestar popular vino junto con la democracia. Lo que estamos viviendo nosotros en Latinoamérica es una escisión entre la democracia como libertad y el bienestar de la mayoría de la población. Y por otra parte, no hubo una reconstrucción de los mecanismos institucionales que aseguren la práctica cotidiana de un ejercicio de mando que sea democrático. Y eso creó una situación harto embarazosa en Latinoamérica. Los políticos pasaron a ser encarados como si fueran ellos los portadores de la idea de democracia y los beneficiarios de ella. O sea, de la crítica al Estado se pasó a la crítica a la política, a los partidos y a los políticos, y esta crítica es una crítica popular. O sea, el pueblo siente que hay una separación entre todos los mecanismos de toma de decisión y su misma vida. Eso en circunstancias en que en Latinoamérica las transformaciones de la sociedad son muy profundas. Si yo pudiera volver al tema de la sociedad civil, yo diría que en Latinoamérica estamos asistiendo a una multiplicación de las formas asociativas como jamás se ha visto en la historia. Es como hongos, que de pronto después de una lluvia surgen los hongos. Aquí después de la lluvia libertadora contra los regímenes autoritarios, las más variadas formas de asociación, pues de pronto pasaron a existir en el terreno de la sociedad latinoamericana. Y no solamente en la clase media también, movimientos de mujeres, movimientos de profesores, movimientos de ecológicos, movimientos de todo tipo, pero también en las capas populares. Entonces son asociaciones de vecinos, eso que toda la gente aquí en Latinoamérica sabe, que eso pasó a existir con mucha fuerza. Pasó a existir con mucha fuerza y con mucha desconfianza de todo lo que sea el aparato institucional, aunque sea un aparato institucional democrático. En algunos países, en el caso de Brasil, nosotros hicimos una nueva constitución y hubo una Asamblea Nacional Constituyente que duró casi 2 años. A mí me tocó ser ¿cómo se llama ese? El rapporteur, el que hace ¿cómo? Relator, como en portugués. O sea, el relator, siempre que tengo duda en castellano, es mejor hablar portugués. Además, casi siempre hablo portugués y pienso que estoy hablando castellano. Pero no importa, la gente comprende. Pero de hecho, yo fui el relator de las reglas que debían de definir cómo se haría la nueva Constitución. Y fue una experiencia muy interesante, tanto de hacer las reglas como de ver la discusión toda. ¿Por qué? Porque la misma desconfianza que había en la sociedad, o sea,
de que los políticos, comillas, los hombres que detienen el poder, van a tratar de hacer las cosas en beneficio propio, sin mirar al pueblo, existía entre los constituyentes, entre los diputados y senadores constituyentes. Ellos habían salido de una elección muy fuerte en el 86, bueno, y venían con ganas de ser ellos actores directos de la nueva Constitución. Por circunstancias de la vida, yo fui profesor en la Universidad de París en Nanterre en 1968. Y fui profesor de Cohn-Bendit, del que hizo el Denis Lerouge, etc. Seguí muy de cerca el mayo del 68 en Francia. Pues bien, cuando yo estaba en la Asamblea Constituyente de Brasil, me daba la impresión que estaba en Nanterre. ¿Qué quiero decir con eso? Es que había una reivindicación, miren, hablo a nivel de diputados y senadores, de participación directa. Y cada quien no estaba dispuesto a abrir mano de un átomo que fuera de su poder, de estar él ahí presente, opinando. Entonces no se logró hacer lo que se hizo en todo el mundo, un anteproyecto de la Constitución. No aceptaban que hubiera un texto preliminar. Parecía una asamblea de estudiantes, cuando no se acepta ninguna representación. No aceptaban. Fue necesario crear un sistema, el autor, desgraciadamente, o quizás, felizmente, soy yo, que permitió que se hiciera una constitución la más complicada del mundo, que duró 2 años, en que todos podían opinar a cada instante, y hemos discutido 150.000 propuestas de ley, artículos, 150.000, en computador, desde luego. Y más todavía, abrimos la discusión a la sociedad, lo cual ponía en riesgo la idea misma de representación, porque teníamos la representación como parlamentarios, pero se daba la acción directa. Un cierto número de personas juntas podían presentar una propuesta a la constituyente. Eso fue una pelea con la derecha muy fuerte para que aceptaran pero aceptaran o perdieron. Y después la gente misma que presentaba la propuesta podía elegir a alguien que no era diputado ni senador para frente a la asamblea en el plenario, y eso es sagrado, entrar en un plenario de representantes, en el plenario podrían hacer la defensa de sus puntos de vista. Mire, ¿qué significa eso? Significa que estaba toda la sociedad desconfiada de los que iban a hacer la democratización, las reglas nuevas. Aún los representantes del pueblo desconfiaban que los líderes, yo era líder, desgraciadamente, que los líderes iban a manipular todo. Entonces no querían aceptar la delegación. Bueno, ese es un síntoma de un proceso que es muy generalizado acá y que yo he visto no solamente en este eje entre la sociedad y el Estado, que son los partidos de la vida política, pero aún dentro de la misma sociedad civil. ¿Cuántas veces en la universidad o en los sindicatos, por ejemplo, los metalúrgicos en São Paulo, de Santo André y San Bernardo, cuántas veces se eligen los delegados que van a hacer una negociación en una huelga, tan pronto como empieza la negociación, la base, como se dice, pues desconfía y saca el poder de sus mismos representantes. En el mismo instante en que alguien es consagrado como representante, tiene ya la desconfianza de aquellos que votaron por él. Es la situación que es más generalizada que la situación solamente de los políticos. Los políticos son más visibles. Y nada más desgraciado que ganar una elección. Porque al día siguiente que ganó la elección, ya está bajo mira. ¿No es cierto? Ya hay todas las desconfianzas posibles. Entonces, en ese sentido, es muy democrático. Quien gana, pierde. Y quien pierde tiene la chance de ganar para perder después. Perder la confianza, que es un elemento esencial en el proceso de acción y de legitimación. Pero eso no se restringe a la relación entre el pueblo y su representante político. Eso ocurre también en la sociedad civil. A un punto tal que algunos sectores de la sociedad no aceptan ninguna idea de representación, sino que la decisión tiene que ser siempre una decisión colectiva. Es la comunidad en contra de la sociedad. O sea, no hay una racionalidad de eficiencia de los medios, los fines que se desea alcanzar, sino que mucho más importante que eso es el estar junto, y es el dar el testigo, testimoniar, estar presente. Y ahí son formas cristianas, católicas generalmente, pero no solamente, que son el molde
de un nuevo estilo de hacer la discusión política, en el cual, por ese nuevo estilo, lo que se exige es la participación directa, la pertenencia, el belongingness, estar ahí, hacer parte. Bueno, esos son elementos de esta nueva sociedad que se está formando aquí en Latinoamérica. Y cuando se hace la crítica de los políticos, de la política de los partidos, no es solamente ahí, es más amplio que eso. Hay una enorme voluntad de acción directa, de participación y desconfianza de los principios, en los principios de representación. Bien, entonces tenemos que hablar del desarrollo de las instituciones democráticas en este contexto. Es inútil pensar en otro contexto, porque vivimos en este contexto y no en otro, ¿no es cierto? Donde hay un Estado, una desconfianza de los mecanismos de representación y a la vez la irrupción de una sociedad civil muy fuerte. Hablando de sociedad civil ampliamente, o sea, movimientos populares, de clase media, empresariales, todo eso se ha desarrollado de una manera muy fecunda en la América Latina. Bueno, frente a esa situación, agravada por la crisis del Estado, que es la crisis fiscal del Estado, agravada por las condiciones económicas, por el hecho que la gente no percibe de pronto qué ventaja va a sacar con el proceso de democratización, hay que tener, obviamente, algunas estrategias, si se quiere mantener la democracia como valor, algunas estrategias que permitan el desarrollo de la democracia. Pero hay que encarar, hay que mirar de frente qué tipo de sociedad es esto. Y a mi modo de ver, no se puede a todo instante estar con una visión nostálgica de una sociedad que no existe, o de un estilo de democracia que no es adecuado a esa situación. ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso? Desde luego, si el modelo que tenemos en nuestra cabeza para reforzar la democracia significa sencillamente hacer presión para que los partidos sean más fuertes, yo creo que se está insistiendo en una nota que no tendrá consonancia con todo lo demás. En la forma de la sociedad moderna, y no solamente acá, los partidos son parte importante del juego. El voto también, y la representación también, pero no es toda la política. Ni toda la democracia se resume al perfeccionamiento del sistema de voto y del sistema partidario. Con lo cual, yo no quiero decir que no se deba hacer todo lo posible para que los partidos existan, sean fuertes, tengan un sistema de voto adecuado. Después, en la mañana, vamos a discutir un poco esas cuestiones aquí en el seminario nuestro. Creo que hay mecanismos institucionales, legales, que deben de ser adoptados para mejorar la representación. Yo creo que la representación sigue siendo algo muy importante, pero no es solo. Si uno piensa que existe, que eso es la democracia y que lo otro no lo es, o sea, que las formas de presión directa, que la opinión pública, que la existencia de movimientos populares no tiene nada que ver con la democracia, creo que no entiende el proceso contemporáneo. Pero la recíproca también es verdadera. Si uno piensa que la nueva democracia, y a mí me parece siempre malo esa de nuevo, me parece algo siempre un poco fascistizante lo nuevo. Si uno piensa que la nueva democracia son solamente los movimientos populares, se equivoca también. Se equivoca también. O sea, hay que tener una estrategia a tous les azimuts, como decía el general de Gaulle sobre la política francesa. Hay que mirar de todos los lados. Por cierto, hay que tener una idea de prioridad, como se dijo hoy día. Y eso va a depender de circunstancias muy concretas y también del grado de alcance de cada quien. Pero hay que entender que en la sociedad contemporánea la política no se resume al juego de los partidos y de las instituciones del Estado. ¿No es cierto? Va más allá, pero que tampoco puede pasarse sin ellos. No puede darse sin que existan también partidos y mecanismos de Estado. Importa poco, a mi modo de ver,
aparte del orgullo personal de cada quien, saber si el político está bien o mal considerado. Es una cuestión que es doxa, es una opinión que cambia. No tiene mucha importancia. En un momento está alto, de otro bajo. Es normal en la opinión pública. Lo que importa es que ciertas decisiones son de Estado y tienen que ser tomadas en el Estado y que deben de ser controladas por el Parlamento. Eso, si no, no hay democracia. Mientras que otras decisiones no son necesariamente, no pasan necesariamente por esos rieles, por esos caminos, por esos senderos, son otros senderos. Y que es necesario también tomarlas y tener mecanismos para eso. Y como yo no soy holístico, o sea, no tengo una visión totalizadora de la sociedad, no creo que eso ayude mucho. Yo creo que tampoco se debe tener siempre la idea de que el partido debe de estar supeditando el movimiento social o el movimiento popular, o viceversa, que todo movimiento popular debe estar enchufado en un partido. No, no es así. Ni siquiera pienso yo que los cambios en la sociedad contemporánea dependen de uno u otro de estos niveles. Eso es variable. Y en ciertos momentos los cambios son planteados a nivel de partido, en otros momentos a nivel del movimiento popular, en otros momentos a nivel de la empresa, y las cadenas de decisión pues pueden mezclarse. Y en ciertos momentos unos priman sobre otras. Yo no creo que eso sea muy grave. Yo no creo que se deba tener la ilusión tecnocrática de decir, vamos a organizarlo todo. No se va a organizar todo. Y yo creo que eso es parte incluso del juego democrático contemporáneo. Y un poco de humildad, de parte a parte, de varias partes, de aceptar el otro, de aceptar que hay caminos que son variables, a la condición de que las cosas funcionen. Yo vuelvo ya al tema. Pero, si eso es verdad, no se puede pensar en una estrategia de fortalecimiento de la democracia, entendiéndose en el doble sentido de generalización de la igualdad, del sufragio, de la ciudadanía y también mejoría de las condiciones de vida, debilitándose el Estado. Porque al debilitarse el Estado, se va a debilitar una de las funciones esenciales de cualquier sistema democrático contemporáneo, o sea, la condición para el bienestar de la mayoría. Se puede discutir los roles del Estado, se puede discutir, y eso sí es importante, cómo se democratiza el Estado, cómo se puede volver cada vez más público lo que hoy día es estatal, haciendo la distinción entre el público y el estatal, en el sentido de que el estatal es algo que es decidido y rinde cuentas a la burocracia, mientras que el público es decidido y pasa y rinde cuentas por la sociedad y a la sociedad. Pasa por la sociedad y rinde cuentas a la sociedad vía opinión pública, vía parlamento, etc. Y esto debe valer para todo, incluso para las inversiones estatales, que no pueden ser, como han sido hasta la fecha, decisiones de la burocracia, militar o civil. Tienen que ser decisiones de la sociedad, nacionales. Y eso implica en la democratización del Estado. Hay que tener, es cierto, hay que haber, yo creo, la privatización de ciertos sectores que hoy son estatales. No tengo dificultad en aceptar eso, de ciertos sectores. ¿Cuáles? Aquellos donde no son más estratégicos para el desarrollo y donde por razones de eficiencia se puede pasar a manos privadas. Pero hay que haber un otro movimiento, y doble. Primero, la desprivatización del Estado. No se trata solamente de privatizar sectores del Estado que no debieran estar con el Estado. Trata también de tornar realmente públicos sectores del Estado que son controlados por sectores privados. En mi país, por ejemplo, el Banco Central es controlado por sectores privados. El banco es del Estado, pero el otro día un senador dijo ya allá con mucha propiedad, hay que estatizar el Banco Central. De hecho, no hay que estatizarlo, hay que hacer con que el Banco Central sea público, que el pueblo sepa de lo que pasa. Quien sabe son los banqueros. Entonces, hay sectores del Estado que están hoy día, son del Estado formalmente, pero son controlados por intereses privados, cuando debieron de ser controlados por intereses públicos, nacionales o populares, o públicos en sentido más amplio. Entonces, hay que hacer ese doble movimiento. La democratización del Estado implica no solamente, en algunas circunstancias, privatizar, pero en muchas otras, estatizar o que es privado bajo el Estado. Muchos de los recursos, por ejemplo, en educación y salud, en mi país, son recursos públicos que son recaudados por el Estado y van a manos privadas.
¿Por qué? Eso no significa que no debe existir una escuela privada, pero la escuela privada debe existir privadamente, o sea, sin plata pública, y no vía recursos públicos. En fin, hay mucho que hacer en términos, y afecta a la sociedad. Por ejemplo, el impacto ambiental. Y seguramente en los estados democráticos, la ubicación de una planta de celulosa tiene que ser discutida no solamente por quien va a hacer la inversión, sino que por la sociedad que va a recibir las consecuencias negativas de esa inversión en términos de polución ambiental. O si se hace un cambio, o se hace un tipo de producción de autos o otro tipo de producción de autos, eso tiene una enorme consecuencia sobre el perfil de distribución del ingreso. Eso no es una cuestión más estrictamente privada. Lo que quiero yo decir es que en el mundo contemporáneo la discusión entre público y privado y público y estatal es muy amplia. No se trata de una oposición sencilla entre privado y estatal. Se trata de una posición mucho más generalizada, una discusión mucho más generalizada sobre cómo se controlan las decisiones que tienen efecto sobre la sociedad, sean ellas del Estado o del sector privado. Hay que haber una discusión pública de ese tipo de discusión. Por otra parte, y eso creo yo que hace al fortalecimiento de la democracia. La estrategia del desarrollo de la democracia pasa por ese tipo de discusión, por ese tipo de cuestión que no tiene que ver directamente solamente con los partidos y con la representación. Creo también que obviamente la multiplicación de las formas de asociación es una condición sine qua para la existencia de una sociedad democrática. Todavía esta mañana o esta tarde se dijo algo que me impresionó mucho. Yo estuve en la Unión Soviética el año pasado, en noviembre, y que es que de pronto los soviéticos tienen que inventar la sociedad civil. O sea, para hacer las reformas, para de alguna manera cambiar el estilo burocratizado que hay allá, ¿en qué apoyarse? ¿En qué basarse? Si todo es el Estado, si el partido ha sido tragado por el Estado, ¿cómo se hace la crítica de la burocracia? Hay que tener una política de las 100 flores, que no sea tan desgraciada como la anterior. Pero hay que tener una política de apertura, de movilización de la sociedad. Hay que crear la sociedad civil. Bueno, yo creo que aquí, si uno piensa en democratización, en estrategias de democratización, tiene que pensar los modos por los cuales se afianzan las sociedades, las asociaciones. Por eso empecé hablando también de este instituto, que es parte de eso, de ese tipo de movimiento. No se trata sencillamente de decir que, bueno, solamente las organizaciones de vecinos, de los pobres, sí son muy importantes, pero no solamente ellas, las asociaciones en general, incluso las asociaciones de clase media. Yo creo que en el caso de las sociedades latinoamericanas, por lo menos los sindicatos, las universidades, las iglesias, se han desarrollado enormemente. Pero quiero referirme en particular a un otro tipo de organización que yo creo que tiene una posición clave en toda esa cuestión, que son los medios de comunicación de masa, los mass media. Yo creo que sería una ingenuidad de pensar que en las sociedades contemporáneas, con el estilo de desarrollo de la producción en gran escala, y en el caso nuestro capitalista, por más perverso que sea ese capitalismo, que son sociedades multitudinarias, en las cuales las pautas de consumo tienen una importancia enorme y de alguna manera hasta cierto punto disminuyen diferencias entre las clases por las pautas de comportamiento y de consumo. Sería una gran ingenuidad de imaginarse que habría solamente dos mecanismos fundamentales de interacción política, o sea, el sistema formal de partidos y el sistema de representación asociativa directa de las organizaciones populares. Hay más que eso. Una parte de la política contemporánea necesariamente se hace por medios indirectos, por los medios de comunicación. En el pasado, lo que se llamaba la opinión pública, que es un concepto que nace en Europa, nace en Francia, la opinión pública, era la gente que leía la prensa, los diarios. Eso, grosso modo, formaba la opinión pública. Acá también. O sea, los lectores de diarios, que son muy pocos en el caso de Latinoamérica. Bueno, hoy día es más complicado. Hoy día
radio y televisión son partes importantes de ese mecanismo de formación de la opinión pública. Y en esa circunstancia, yo he dicho eso hace unos 5 o más años, Borón me recordaba esta mañana. Yo dije que si Lenin viviera entre nosotros, él no quería hacer ningún partido, sino que quería adueñarse de una estación de televisión, la más poderosa. La más poderosa. Porque es un instrumento de concientización, una palanca para hacer la clase en sí, en clase para sí, de todo lo demás. Solo que ningún grupo obrero jamás se ha adueñado de ninguna TV. Y sin embargo, las TV existen y tienen un papel enorme en el proceso de formación de la opinión. Y más, la política contemporánea se hace a varios niveles, yo ya dije acá. Se hace en el partido, en el parlamento, se hace en la base, en la organización de los núcleos de base, de apoyo, no sé cuánto. Pero hay un momento en que la política pasa a ser la expresión simbólica de un quehacer colectivo, o de un querer, de una voluntad colectiva. Y esa expresión simbólica solamente puede generalizarse cuando tiene algún instrumento de comunicación de masa que la vuelva conocida por todos. Cada vez más, los llamados comunicadores sociales son un riesgo para los políticos, porque pueden volverse políticos. O entonces los políticos que tienen capacidad de comunicarse por la televisión. Y la televisión es un instrumento mágico. Algunos sí funcionan, otros no en la televisión. Es un otro lenguaje. Y una de las dificultades de la clase política tradicional es que ella no sabe hablar al pueblo por la televisión. Yo recién he visto una encuesta en mi país, estamos en campaña electoral naturalmente, y sobre ciertas palabras y el significado que tenían. Yo no las traje acá, pero los economistas que se olviden de la política no van a tener éxito nunca, porque todo lo que dicen no es comprensible. Balanzo de pagos, ¿qué es eso? Reservas, todo que son cosas sencillas. Overnight, pues, ¿quién puede entender eso? Bueno, inútil, pero peor. En mi país, en esta encuesta, derecha significa hombre serio, correcto. Izquierda significa, puedo hablar en portugués, da línea de Exu, es decir, de la macumba, de Umbanda. el tuerto, gosh, ¿eh? Línea de Exu, malo. ¿Eh? Bueno, no, es inútil pensar que estamos en España, solamente tú. Nosotros no, es inútil pensar que estamos en Francia, estamos acá. Es inútil pensar que con el liberalismo se va a salvar el Perú. No va. Aquí hay cosas reales. Hay que ver, hay que tocar el suelo. Bueno, si los políticos no tocan el suelo, pueden ser muy competentes en el Parlamento, pero no tendrán votos. Y esa es la venganza del pueblo en contra de su élite. Una élite ciega que nunca les ha entrenado a nada, que no les dio educación, participación, salud, nada, pero depende de ellos. Ahora van al voto, y en el voto, viene la ficción, son todos iguales y son mismos, y se vengan, y voten lo que les da la gana. Y las clases políticas tradicionales dicen, el pueblo no sabe votar. Yo pregunto, ¿el pueblo no sabe votar o los políticos no están entendiendo ni la sociedad ni el pueblo? No están entendiendo que hay lenguajes nuevos, aspiraciones nuevas, que tienen que ser simbolizadas. Y el argumento es muy pobre para comunicar cualquier cosa en la televisión. Cualquiera que intente hacer lo que estoy haciendo yo acá en la televisión, está perdido. Tratar de argumentar, de explicar, el lenguaje es otro. Se empieza por el lead, por el final, y tiene que tener un impacto, y tiene que ser corto. Y más todavía, a menudo, no es lo que se dice, es cómo se dice, si sonríe o no sonríe, si le parece que es bonito o que es feo. Y a veces es mejor ser feo, no, tenemos suerte todavía. No es necesario. La belleza no es condición sine qua, pero un cierto tipo de fealdad, no cualquiera. Es verdad. ¿Cómo es el traje? ¿Cómo miró frente a frente o no?
un gesto que no se ha controlado. Y digo yo tengo experiencias de las buenas y de las malas también. Una frase que se dice que sin pensarla es un desastre. O sea, hay otras características de la política en la sociedad como la nuestra que tienen que ser tomadas en consideración. Entonces no se trata sencillamente de pensarse, bueno, yo quiero una sociedad que sea participativa, activa. Sí, yo quiero, claro, pero la sociedad no participa día y noche. Nadie tiene un estado permanente de exaltación, solo los políticos que viven en exaltación. Pero aparte de los políticos profesionales y algunos, la sociedad no es así. Hay momentos de movilización y momentos que no tienen movilización ninguna. Es inútil intentar movilizar. Y cualquiera que tenga experiencia política sabe de eso. Y la base no quiere otra cosa. Quiere que el político movilice. Y el pobre político va a la calle y no logra movilizar a nadie. Porque nadie le está mirando. ¿Es cierto? Y hay momentos. ¿Es cierto? Por otra parte, y de igual eso vale para los partidos. Hay momentos que son momentos del partido. Ciertas demandas sociales, las más respetables, cuando nos pasa por la discusión del partido y del parlamento, no se generalizan. Y entonces, muy importante, muy expresivo, pero muy vinculado a una voluntad local, que es importante, pero que no logra sobrepasar los límites del sitio de la manifestación, del locus de la manifestación. No tiene generalidad posible. El partido es insustituible para eso. Solo la discusión que va al partido, que se va más allá de la reivindicación inmediata, gana ese contexto más amplio. ¿Eso quiere decir que la reivindicación inmediata no sea importante? Todo lo contrario, es muy importante. Es muy importante. Pero hay momentos para eso. Y hay momentos en que es necesario simbolizar esa voluntad localizada vía medios expresivos, incluso más media, para que eso llegue a la sociedad. O sea, democracia hoy día es muchísimo más complicado de lo que fue antes. Implica acciones, organizaciones, virtudes distintas de las virtudes del pasado, de las acciones del pasado. Y es inútil tratar de minimizar algún aspecto de eso en beneficio de otros. Es así. Tenemos que tener una estrategia para eso. ¿Por qué me referí yo a los mass media? Porque si no hay una discusión en serio del rol de los mass media, especialmente de la televisión, en la política, no habrá democratización. Habrá manipulación. Porque la capacidad de manipulación que la televisión tiene es inmensa. Es inmensa. Entonces es necesario que si se quiere una estrategia de construcción de la democracia, tenemos que discutir con tanto detalle cuando se discute el sistema de voto, cómo se hace la concesión de la televisión. ¿Cuáles son las obligaciones de los que tienen la concesión frente a los partidos o a la discusión política? ¿Cuál es el tiempo que cada quien va a tener para su propaganda electoral? ¿Cómo se hacen los debates públicos? Esas son cuestiones hoy día fundamentales en cualquier estrategia de fortalecimiento de la democrática. Bueno, yo lo que estoy tratando de decirles, incluso de insistir, es que no creo que se deba insistir en un ultraparticipacionismo o en la fragilidad de los partidos. Lo que sí es importante es no olvidarse que de cualquier manera, si se quiere un sistema democrático, hay que tener un sistema de check and balance, de control y de equilibrio entre esos varios movimientos de la sociedad. Y algunos aspectos que parecieran ser menores, hoy día yo creo que tienen una importancia muy grande. Hace poco tiempo, pocos minutos, en una conversa con un compañero sobre la situación de Brasil, una entrevista, me preguntaba, ¿y usted cree que no hay riesgo de una recaída autoritaria en el Brasil? Y yo le dije, mire, recaída autoritaria siempre puede haber. ¿Cuándo que en la República de Weimar iban a pensar en Hitler? Nunca. Sin embargo, es a este nivel. ¿Por qué? Porque yo creo que el avance fundamental que se ha logrado en Brasil, y no fue solamente en Brasil, es que el grado de diferenciación de la sociedad y las varias instituciones que entran en el juego, y la presión y contrapresión hoy es muy difundida. En el caso brasileño,
el sistema nuestro es copiado del sistema americano desde el fin del siglo pasado, existe una federación, o sea, los estados tienen fuerza, los gobernadores son elegidos, hay asambleas locales y, más importante que eso, ellos tienen presupuestos autónomos. El presupuesto no depende del gobierno central. Tienen impuestos que son propios de los estados y otros que son propios de los municipios. Y aun cuando el Estado central recauda los impuestos, hay reglas que pasan por el Congreso de redistribución de los impuestos. Y la nueva Constitución aseguró una autonomía más grande a los poderes locales, a los municipios y a los estados. Con eso se fortalece la autoridad local y la política local. Eso hace con que un gobernador pueda ser de un partido, otro del otro, y el presidente de un tercer partido todavía. Eso es positivo. Hay que tener una estrategia de diversificación del poder, de dispersión, de distribución del poder. Pero tan importante cuanto esto, yo voy a terminar porque si no hablo toda la noche, pero tan importante cuanto esto de hacer esa estrategia de distribución, de redistribución espacial del poder formal, es una otra cosa. Yo creo que en algunos países nuestros, nosotros empezamos a tener en el horizonte una situación de lo que yo llamaría, imitándola a Dahl, que es un científico político norteamericano, una poliarquización inesperada. ¿Qué significa esa palabrote de poliarquización? O sea, significa que los centros de decisión están cada vez más dispersos. Cuando en Brasilia nosotros nos reunimos, discusiones feroces en el Senado, con el presidente, no sé cuánto, con los ministros, finalmente se llega a una decisión, tenemos la impresión que la decisión está hecha y que la gente va a cumplir. Ilusión, la gente no cumple. A veces sí cumple, pero no necesariamente lo cumple. Y eso no en el sentido negativo, sino que en el sentido positivo. O sea, que hay otros instrumentos que permiten reinterpretar la decisión. ¿Según qué? Según intereses, valores y fuerzas muy dispersas en el país. Si eso se da en un contexto de desagregación, la nación no se constituye ni el sistema político. Sin embargo, si hay, otra vez, checks and balances, si hay un sistema por el cual es posible alguna autonomía relativa de decisiones, y los grupos que toman decisiones están a varios niveles, unos son formales, otros no, unos son vinculados al Estado, otros a la empresa, otros a las asociaciones de clase, otros a los movimientos populares, y cada decisión de alguna manera pasa por un filtro de discusión, se tiene un colchón que defiende la democracia. Tan importante cuanto las grandes declaraciones en favor de la democracia es la existencia en la sociedad de ese sistema muy diferenciado que permite que la gente tome decisiones. Decisiones que unas a veces son contradictorias con otras. No me asusta la contradicción. Que no son coherentes, tampoco me asusta. El sistema político no es un sistema lógico, es un sistema de intereses. Entonces yo creo que ahí hay algunos elementos en muchas de las sociedades latinoamericanas que aseguran ya ese colchón para la democracia. Eso no impide, o mejor dicho, eso no prescinde de que se construyan instituciones democratizadoras a nivel del Estado, a nivel de la organización de la sociedad. ¿Cómo se dirige ese instituto, por ejemplo? Yo no sé, pero ¿cómo se dirige ese instituto, aquel sindicato, aquella iglesia? Son cosas muy concretas que tienen que ver con la generalización en lo cotidiano de la democratización de la sociedad, que tiene después un efecto sobre la democratización en la política. Por fin, en la situación nuestra, por más que haya una poliarquía acá, por más que exista esa dispersión de los centros de decisión, no nos podemos olvidar de la inspiración clásica del ideal democratizador. No basta con hacer las instituciones funcionarem según reglas que aseguren derechos iguales a todos. O essas reglas e essas instituições llevan a una mejoría concreta de la condición de vida de la gente, o la gente va a seguir pensando que democracia es cuestión de políticos y que la vida es otra cosa. De este problema no hay como darle vuelta, hay que enfrentarlo. Con el nivel de desigualdad existente en las sociedades latinoamericanas,
No hay colchón que se aguante. No hay colchón que se aguante. No se puede tener un discurso de la democracia que sea separado del discurso social. Y no hay discurso social que sea separado del discurso económico. O sea, es inútil hacernos nosotros ahora de guerrilleros de la democracia, olvidándonos de que el pueblo tiene hambre. No quiero ser materialista vulgar, pero si no hay realmente, si la política, si la estrategia de desarrollo de la democracia no viene junto con una estrategia de cambio efectivo en la sociedad, esos colchones van a volverse en contra de los que plantean la idea de democracia, porque el pueblo muy de pronto va a darse cuenta que se trata de palabras y que no solucionan nada, y entonces sí, pese a todo eso, hay el riesgo de una recaída autoritaria, aun cuando sea una recaída autoritaria vía izquierda, igual, pondrá en riesgo la construcción del aparato democrático. Fácil decirlo, dificílimo hacerlo. Yo hago lo que puedo, pero logré muy poco. Muchas gracias.